Devocional Amaneciendo con Jesús, con el pastor José Contreras. Iglesia Cristiana Milagro de Dios, de Sincelejo, Sucre, Colombia, les da los buenos días. Muy buenos días, Dios le continúe bendiciendo en esta mañana desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les bendecimos y les damos la bienvenida a nuestro devocional Amaneciendo con Jesús, con nuestro pastor José Contreras. Hoy de igual manera bendecimos la vida de nuestro pastor José Contreras, nuestro profeta José Daniel. Bendecimos la vida de usted que se conecta, que lo va a hacer más adelante, y a su familia también. Muchas bendiciones y sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. En esta mañana le damos gracias a Dios por este nuevo día en el cual estamos estrenando la misericordia de Dios que se renueva en este amanecer, y creemos que Dios ha aumentado sobre nosotros sus maravillas y misericordias. Son tan grandes que no podemos enumerar el favor de Dios en nuestra vida y para con nuestra familia. Amén. Qué bueno que es nuestro Padre Celestial. En esta mañana yo quiero invitarle para que usted también pueda compartir nuestra transmisión y así bendecir a una persona o a una familia en cualquier parte del mundo. Amén. Usted y yo somos canal de bendición para muchas personas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Debe haber una palabra a tiempo para aquella persona que está necesitando un milagro. Amén. Una sanidad, una bendición. Y en esta mañana vamos a compartir una poderosa palabra de sanidad, de milagro. Amén. Entonces compartamos esta transmisión. Se lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Quiero en esta mañana dar gracias a Dios por su fidelidad. Dios es bueno. Cuán grande es su nombre sobre toda la tierra. Amén. Maravilloso es nuestro Padre Celestial, es digno de gloria, de honra, de toda exaltación, nuestro amado Dios. Amén. Qué bueno que es el Señor. Quiero bendecir la vida de nuestro compadre Rafael Pérez. Muchas bendiciones en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano Peter Contreras en esta mañana, muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Mi hermana Lency Dávila, muchas bendiciones en este nuevo día en el nombre poderoso de Jesús. Y bien, en esta mañana yo le invito, vamos a estar orando para así presentar este tiempo, este devocional y este día que inicia en las manos de Dios. Recuerde, la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y creemos que grandes cosas Dios hará en este día, día de respuesta, día de milagro, día de gran bendición sobre nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos de gracia, la gracia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la humanidad. Y es importante atesorar, valorar, amar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano Carlos Alberto Contreras, muchas bendiciones en este día para usted y su familia en el nombre de Jesús. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias en este nuevo amanecer, por este día, por tu bondad, por tus maravillas, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por tomar esa iniciativa de elegirnos, llamarnos para grandes cosas con muchos propósitos. Gracias, amado Padre, por elegirnos para ver tu gloria admirable. Gracias porque nos has llamado para bendición, para salvación, nos has escogido. Por eso en esta mañana estamos agradecidos contigo, sabiendo aún que no somos dignos, Señor, de ti, pero te ha placido elegirnos. Por eso hoy nuestro corazón se regocija, Señor, en tu presencia, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, tu cuidado y tu respaldo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este nuevo día también te pedimos que nos perdones, Señor,
todo pecado consciente o inconsciente que hayamos cometido delante de tu presencia, que nos laves, que nos limpies, Señor, de toda maldad, de toda culpa, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, perdona el pecado de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor, de nuestra parentela, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Borra nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras culpas, Señor, con aquellos pecados con los cuales nos hemos alejado de tu presencia. Perdónanos en este nuevo día, Señor. No queremos volverte a fallar, Dios mío. Ayúdanos a vivir, Dios mío, en integridad, Padre, amándote sobre todas las cosas, papá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, en este día, nuestra vida, nuestra familia están en tus manos, creyendo que operas milagros, Dios mío, prodigios, bendición, sanidad, restauración. Dios mío, que tu propósito es cumplido y establecido en nuestras vidas y familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy bendecimos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a la congregación. Bendecimos también a nuestros vecinos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno que eres tú, Padre amado. En este día, Señor, nuestros planes, proyectos y metas, todo está en tus manos, creyendo que te glorificarás en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este día desautorizamos todo plan del enemigo, toda obra adversa, toda obra de las tinieblas, todo aquello que quiera hacer que resbalemos, que tropecemos, lo declaramos nulo, inoperante para siempre en el nombre de Jesús, y creemos que es usted quien guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo su vida. Usted que se conecta en esta mañana, sea bienvenido en el nombre de Jesús. Mi hermana Lida Sierra, muchas bendiciones para usted, mi hermana Lida, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Está conectada con nosotros también nuestra profeta Marisol Benítez. Bendiciones, profeta Marisol. Salmista Miriam Luz y a mi madre hermosa Miriam García, muchas bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Bien, en esta mañana yo quiero invitarle, vamos a estar leyendo un pasaje muy hermoso que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra, que es viva y que es eficaz. Oremos un momento.
Padre celestial, cuán agradecido estamos por tu palabra. Es fiel y verdadera, tiene cumplimiento y tiene el poder en esta mañana para sanar, para liberar, para bendecir y traer restauración, salvación, Padre. Háblanos a través de tu palabra, instrúyenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Edifícanos, Señor. Enséñanos en esta mañana, papá, en el nombre poderoso de Jesús, a través de tu bendita palabra. Amén y amén. Vemos a un hombre, dice la palabra de Dios, principal de la sinagoga, ¿verdad? A un hombre muy reconocido, un hombre pudiente llamado Jairo. Amén. A pesar de que Jairo era un hombre reconocido, un hombre apreciado, un hombre valorado, un hombre temeroso de Dios, conocedor de las Escrituras, sabe, en cierto momento a Jairo se le presenta una situación en su hogar. Notamos a través de las Escrituras que tenía una hija enferma. Tal vez Jairo había con sus influencias logrado que atendiesen a esta niña antes, había ya tratado buscar la solución con muchos médicos, con diferentes, ¿verdad? Medicamentos, buscando soluciones, buscando una salida, una respuesta, porque amaba a su hija, amaba a su familia, pero aquello que Jairo había hecho humanamente no había dado hasta el momento resultado, y vemos que su hija estaba gravemente, dice la palabra, enferma, ¿verdad? Es entonces cuando Jairo se decide ir donde Jesús, y mire que postrado, ¿verdad?, a los pies de Jesús, rendido, humillado a los pies de Jesús, les rogaba mucho, oiga, les rogaba mucho. Y vemos otros pasajes también donde hubo personas enfermas, hombres ciegos, personas paralíticos, pero me llama la atención en el caso de Jairo, dice la palabra que Jairo rogaba mucho, él suplicaba, Jairo se humillaba. Y esto es muy importante y quiero resaltarlo en esta mañana, el valor que tiene delante de Dios la humillación, el valor que tiene delante de Dios el ser humildes. Amén. Y es una de las cosas que Jesús resaltó, ¿verdad?, en algunas personas que se acercaron a Él. Resaltó la humildad, resaltó la fe con la cual iban delante de su presencia. Una mujer cananea también con una hija enferma, la cual llamó la atención de Jesús por aquella humildad, por aquella fe. También hubo un centurión romano que llamó la atención de Jesús por su fe, por su humildad. Hubo también un hombre noble que tenía a un hijo enfermo en casa y también sorprendió a Jesús con su humildad, con aquella fe con la cual se presentaron delante de él. Amén. Y en este caso vemos que Jairo se humilla. En este caso vemos cómo Jairo doblega, ¿verdad?, su carácter, su temperamento, cómo Jairo pone, ¿verdad?, de manifiesto la creencia en que Jesús podía sanar, podía liberar, podía salvar a su hija de aquel padecimiento, porque Jairo le dice a Jesús que su hija está agonizando, que fuera y pusiese las manos sobre ella para que sea salva y viviera. Amén. Jairo sabía que Jesús tenía el poder, tenía la autoridad para salvarla. Amén. Y es que a través de Jesús usted y yo podemos alcanzar salvación y vida eterna, podemos ser librados, porque dice la palabra de Dios que por donde Jesús pasaba, todas las personas eran sanadas, liberadas, bendecidas y salvas. Amén. Jairo tenía su esperanza en que su hija podía ser sana, podía ser salva. Amén. Con solamente Jesús poner las manos sobre ella, Jairo sabía que su hija viviría
nuevamente. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Tal vez este padre de familia que ya le quedaba poca esperanza o ninguna esperanza, escuchó hablar de Jesús, vio el mover de Jesús, supo, se enteró, ¿verdad? Y pudo contemplar los milagros que Jesús estaba haciendo. Amén, porque para eso vino Jesús, para manifestar la obra del Padre, el poder, el dominio, el gobierno, la sobrenaturalidad de Dios, que es todopoderoso, Dios absoluto, Dios soberano. Toda esa gloria, toda esa majestad, todo ese poder, toda esa grandeza a través de Jesús. Amén. Qué bueno que es el Señor, gloria a Dios, aleluya. Jairo quería que su hija primeramente fuera salva y que ella viviera. Amén. Jairo quería que su hija fuera salva de aquella situación, de aquella enfermedad. Jairo anhelaba salvación. Y podemos ver un poco más, Jairo anhelaba que su hija viviera. Amén. Y cuando vemos aquí que Jairo anhelaba salvación y que su hija viviera, no solamente era que tuviese una vida bendecida, estable, sabe, la humillación de aquel hombre, la humillación de aquel padre traería bendición terrenal, vida terrenal, traería sanidad, pero también aquel padre estaba marcando el presente, el futuro, cambiando el destino de aquella hija, un destino de derrota, un destino de muerte, un destino de fracaso. ¿Sabe? Jairo estaba viendo más allá de lo terrenal. Jairo estaba anhelando salvación y vida eterna para su hija también a través de Jesús. Porque solamente a través de Jesús el ser humano puede obtener la salvación, puede obtener la vida eterna. Amén. Entonces Jairo rogaba mucho, se humillaba. Y vemos aquí una clave, vemos aquí un secreto. Vemos aquí en este pasaje una enseñanza muy importante, que es el mismo Dios a través de Marcos, que resalta la humildad de Jairo. Y es una cualidad muy importante cuando usted y yo anhelamos un milagro. Anhelamos, ¿verdad?, una respuesta de Dios. El ser humilde nos lleva a mover la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Y Jairo tal vez no estaría acostumbrado a humillarse y a rogar tanto. No era permitido en ese entonces, ¿verdad?, doblegar sus rodillas, humillarse, postrarse ante otro hombre, solamente ante Dios, ¿verdad? Pero Jairo, sabiendo que en Jesús estaba la presencia de Dios, sabiendo y reconociendo que Jesús era el enviado, reconociendo que Jesús era aquel del cual habían hablado los profetas. Jairo, sabiendo, identificando, mirando las cualidades de Jesús, va y se humilla, se postra. Amén. Tal vez Jairo era un hombre orgulloso, arrogante, prepotente, ¿verdad? Tenía un cargo importante y era reconocido. Pero la situación de su hija, la enfermedad de su hija, llevó a Jairo a postrarse delante de los pies de Jesús y a rogar mucho. Amén. Muchas veces cuando hay arrogancia, cuando hay altivez, cuando hay orgullo en el corazón, Dios toca, ¿verdad?, la parte que más nos duele, la parte, ¿verdad?, o el área de nuestra vida por donde Dios sabe que vamos, ¿verdad?, a tener una humillación, vamos a doblegar ese temperamento. En ese momento la hija de Jairo estaba padeciendo y Jairo dejó a un lado el que dirán, el orgullo, la altivez, la prepotencia, y va y se humilla y ruega mucho. Y es una de las cualidades que usted y yo debemos tener para alcanzar el milagro y la respuesta ante Dios, y es la humildad.
Vemos que el salmista David en muchas ocasiones rogó a Dios, suplicó a Dios la ayuda, la intervención, aun cuando David sabía que Dios en todo momento le respondía. Fue humilde. Jairo fue humilde. Jairo se postró. Jairo rogó mucho. ¿Sabe? Dios prueba nuestras vidas. Dios prueba nuestro corazón. Dios mira, ¿verdad? Cuando hay orgullo, cuando hay altivez, pero también Dios mira un propósito en la vida de una persona. Dios señala con propósito. Dios elige, Dios escoge a una persona, ¿verdad? Y aunque Jairo podía tener orgullo, altivez, Jesús puso la mirada sobre Jairo, quien vendría y se postraría. ¿Sabe? Muchas veces el orgullo no nos permite reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios. Muchas veces por el orgullo se detiene el milagro, se detiene la respuesta, se detiene la salvación. Cuando aún pasando momentos difíciles de lucha, de prueba y con nuestra familia, no nos humillamos, no doblegamos, ¿verdad?, nuestras rodillas, no vamos a la presencia de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo alcanza, de aquel que tiene la autoridad, el dominio y la soberanía. Si usted está necesitando un milagro, es necesario humillarse delante de la presencia de Dios. Es necesario desechar el orgullo, la altivez. Es necesario, ¿verdad?, ir a la presencia de Dios con humildad, rogarle a Él, suplicarle. Cuando hay orgullo en el corazón de una persona que necesita un milagro, ¿sabe? Esta persona no escucha el consejo que muchas veces se le da para buscar a Dios, para ir a la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando hay orgullo en el corazón de una persona, no reconoce que ha fallado, no reconoce que se ha alejado de Dios, no reconoce que ha ofendido a Dios, no reconoce que ha ofendido a siervos, no reconoce que ha hablado de gente a su alrededor, no reconoce que ha señalado, que ha juzgado, que ha criticado, que ha murmurado de personas, de su familia, de siervos de Dios. No reconoce, no se humilla, no se postra. Y muchas veces Dios permite circunstancias difíciles para que reconozcamos que hay orgullo, que hay altivez, y para que tomemos la actitud de Jairo y podamos rogar mucho a Jesús. ¿Sabe? El que es orgulloso no escucha el consejo que le da el pastor, que le da el líder. Está confiado en su opinión, en su conocimiento. No escucha, ¿verdad?, la instrucción que se le da para que busque la presencia de Dios, para que se acerque a Dios, para que haga ajustes en su vida. No escucha la instrucción de Dios y mucho menos del hombre, de líderes o pastores. No escucha. No se detiene, no examina su vida, sino que sigue orgulloso, arrogante, prepotente y espera un milagro. Pero si hay orgullo, si hay altivez, si hay prepotencia, si no se toma la actitud que tomó Jairo, rogando mucho y suplicando, y necesita una intervención de Dios, es difícil ver el milagro. Porque dice la palabra de Dios, y David, ¿sabe? El salmista David descubrió una debilidad, ¿verdad?, en Dios, y es que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y cuando hay orgullo en el corazón de una persona, puede muchas veces estar viendo cómo aquel familiar está enfermo, quebrantado, está muriendo, pero no dobla sus rodillas, no va a la presencia de Dios, no busca la intervención de Dios porque hay orgullo en el corazón. Muchas veces ni ayuda pide, no pide oración a aquellos a los cuales Dios puede escuchar, porque dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Pero el que es orgulloso mira que el pastor peca, que falla, que aquel líder, que aquella persona creyente no es perfecta, que falla, que peca, que se equivoca y empieza a señalar, a juzgar. No pide ayuda, no pide oración.
no pide intervención alguna, creyendo que por sí solo puede lograr las cosas. Entonces recuerde que la humillación, la humildad, ¿sí? Porque el humillarse va ligado allí con la humildad. Si no hay humildad, es difícil ver el milagro. Tarda más el milagro si acaso Dios lo quiere hacer. Demora más el milagro, la respuesta de Dios. Pero mire, Jairo amaba a su hija y no tardó en humillarse, en rogar, en suplicar mucho. Me llama la atención, Jairo rogó mucho a Jesús. Imagínense cómo sería la fe de Jairo. Cómo sería la humildad de Jairo en aquel momento. Se despojó de su cargo. Se despojó, ¿verdad? En ese momento de la admiración que sentían por él. Un hombre reconocido, religioso. Y Jairo se humilló. No lo dudó. Jairo va, ruega a Jesús, le invita a su casa para que ponga las manos sobre su hija. Mire, Jairo indicándole a Jesús cómo debía ser el milagro. Y muchas veces el tener orgullo en el corazón nos lleva a sugerirle a Dios cómo hacer las cosas, a darle estrategias a Dios, a decirle la forma cómo hacer las cosas a Dios. Jairo indicándole allí a Jesús lo que tenía que hacer, diciéndole, imponiéndole. Amén. Aunque Jairo va, se humilla, ruega mucho, todavía Dios quería tratar con Jairo. Dios quería perfeccionar la fe de Jairo. Dios quería perfeccionar la humildad de Jairo. Entonces, cuando Jesús se dispone a ir a casa de Jairo, dice la palabra que hubo una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, la cual dentro de sí decía que si tocaba tan solo el borde del manto de Jesús sería salva, sería sana, y esta mujer se dispuso, así lo hizo y recibió su milagro. O sea que antes que Jesús llegara a la casa de Jairo, un milagro antecedió a la petición de Jairo. Y muchas veces Dios permite circunstancias, Dios permite situaciones antes que veamos el milagro. Pero Dios seguía probando la humildad de Jairo. Dios seguía probando la fe de Jairo. Tan es así que Jairo en ese momento tuvo que callar. De pronto por dentro decía, bueno, pero si yo lo vine a buscar para que fuera a mi casa y esta mujer ahora deteniendo al maestro, tantas cosas él pudo pensar, tantas cosas él pudo en ese momento cuestionar. Pero Dios no nos ha llamado a cuestionar a aquellos con los cuales Dios tiene un propósito. Y Dios tenía un propósito con aquella mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Dios tenía un propósito eterno. Dios tenía un propósito de salvar a aquella mujer. Dios tenía un propósito de sanar a aquella mujer. Dios tenía un propósito con aquella mujer que había rompido las reglas. Y sabe, ningún derecho tenía Jairo para señalar, ningún derecho tenía Jairo para juzgar aquella situación, aquel milagro, aquel momento en el cual Jesús se detenía. Y muchas veces esperamos un milagro de Dios. Y mientras esperamos ese milagro, vemos cosas que suceden. Vemos cómo Dios bendice a otros siervos, a otros hijos, a otros escogidos, y empezamos a señalar, a murmurar, a cuestionar a Dios, a exigirle a Dios, a indicarle a Dios cosas. Y nosotros no tenemos que exigirle a Dios, que indicarle cómo hacer las cosas, ¿verdad? Porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo, Él es perfecto. Y así como tiene un milagro para nosotros, también muchas veces es necesario que usted y yo veamos cómo otros reciben antes el milagro. Amén. Jesús seguía probando la fe de Jairo, la circunstancia, el momento. Pero era necesario que Jairo continuara siendo ese hombre humilde, dispuesto, y que Jairo siguiese teniendo la fe. Amén. Y fue desafiada aún más la fe de Jairo y la humildad cuando llegan aquellos criados, aquellos sirvientes de la casa de Jairo y le dicen, ya no hay nada que hacer, no pierdas más el tiempo,
Deja quieto a Jesús, que tu hija ha muerto. Oiga, en ese momento Jairo pudo reclamarle a Jesús. Jairo pudo molestarse con aquella mujer que detuvo a Jesús, pero no lo hizo, porque él debía permanecer humilde. En ese momento lo que menos debía hacer era murmurar, criticar, señalar, reclamar. Y muchas veces aún, cuando Dios nos está pasando por la prueba, por el proceso, nos atrevemos muchas veces a señalar, a juzgar, a preguntarle a Dios dónde está Él, si es que nos escucha o no. Nos atrevemos muchas veces a señalar a aquellos con los que Dios tiene un propósito también. Entonces debemos tener cuidado de ser humildes delante de Dios, de humillarnos delante de la presencia de Dios. Y la humildad no es de labios para afuera. Ser humilde no es que usted va a decir yo soy humilde. Si usted dice eso es porque en realidad no hay humildad en su corazón, porque es Dios quien debe dar testimonio de nosotros si somos humildes o no. Fue Dios quien dio testimonio de aquellas personas que fueron ante su presencia, se humillaron, se postraron, tuvieron fe. Fue Dios, fue Jesús mismo quien dio testimonio de ellos. No le corresponde a usted y a mí dar testimonio de nosotros mismos, exaltarnos o vanagloriarnos, de ser humildes, de ser temerosos, de ser merecedores de un milagro cuando en realidad no lo somos, sino que por la gracia, por la misericordia de Dios, Dios muchas veces nos responde. Dios muchas veces nos ayuda. Dios muchas veces nos da esa respuesta tan anhelada. Pero no es porque muchas veces hay humildad en nosotros, sino que Dios está tratando muchas veces con nuestro carácter. Amén. Dejemos en este tiempo que Dios trate nuestro carácter. En este tiempo debemos humillarnos más delante de la presencia de Dios, buscar más el rostro de Dios, dejar que Dios tenga tratos con nosotros, dejar que Dios permita cosas en nuestra vida, porque Dios muchas veces permite cosas que nos van a doler. Dios muchas veces permite que nos digan cosas. ¿Usted cree que Jairo, cuando escucha que sus criados le dicen, oye Jairo, deja quieto al maestro, ya no hay nada que hacer? No era fácil. Cuando Jairo escucha, deja quieto al maestro, que tu hija ha muerto, Jairo no dijo una palabra. Y Jesús le dice, solamente cree solamente. Aunque Jairo no había dicho una palabra. Mire, los más cercanos a Jairo, la gente que estaba allí cerca a Jairo, los amigos de Jairo, son los que le van y le llevan la mala noticia. Y muchas veces Dios va a permitir que gente cercana, que gente temerosa de Dios, que gente que busca a Dios, Dios va a permitir que nos digan cosas, que hagan cosas que no esperamos, porque Jairo no esperaba que sus criados le llevaran esa mala noticia. Jairo no esperaba aquellas palabras de aquellos criados, no esperaba que ellos fueran corriendo, queriendo detener el propósito de Dios. Pero Jairo siguió guardando silencio. Jairo se siguió humillando. Jairo siguió creyendo. Jairo siguió esperando la intervención del maestro, a pesar de que todo se veía perdido. Y es necesario guardar silencio. Es necesario humillarse. Es necesario aceptar el trato de Dios, la corrección de Dios. Es necesario. Si no hay humildad, si no hay fe, es imposible agradar a Dios. ¿Sabe? Dice la palabra que el humilde alcanza el favor de Dios, pero al altivo, al orgulloso, Dios lo mira de lejos. ¿Usted cree que Dios va a escuchar la oración del altivo y del orgulloso? Dios lo mira de lejos. Es difícil que Dios le responda, aunque Dios es misericordioso. Pero se dificulta más obtener el milagro cuando hay orgullo, cuando hay altivez. Cuando usted quiere hacer las cosas por su propio medio, con su fuerza, con su dinero, con su conocimiento, con su profesión, con sus
amistades, con su poder terrenal, despreciando la intervención de Dios, de pastores, de líderes, de siervos, de escogidos de Dios. Es una mañana en la cual Dios quiere que nos humillemos, que vayamos a su presencia, porque el milagro que usted y yo anhelamos está en las manos de Dios. La respuesta que usted y yo esperamos, Dios la tiene, pero Dios está viendo un corazón dispuesto. Dios está viendo una actitud correcta. Dios espera algo diferente de nosotros en este tiempo. Dios espera humillación, y es que muchas veces no nos queremos humillar. Muchas veces ese yo, esa prepotencia no nos deja ver la respuesta, el milagro de Dios. Humillémonos en este tiempo. Dios tiene algo grande, maravilloso para nosotros. Dios tiene algo especial. Dios tiene lo mejor. Mire, dice la palabra que Jesús llegó por fin. Oiga, por fin llegó Jesús a la casa de Jairo. Va y manda a callar a toda aquella gente que estaba haciendo alboroto, que estaban ya llorando a la niña. Aquellos que no tenían fe, aquellos que señalaban a Jairo, que de pronto no creían que Jesús iba a resucitar a aquella niña, que la iba a sanar. Jesús los manda a callar y a quedarse fuera, y solo llevó a aquellos discípulos que tenían fe, aquellos discípulos que podían acompañar para bien en el milagro, porque hay personas que quieren estorbar el propósito de Dios, quieren estorbar el milagro. Hay personas que a veces están al lado suyo, de usted, que necesita un milagro. Es para señalar, para ser pesimista, para dar malas noticias, para llorar antes de tiempo, aquel que todavía tiene vida, para matarle los sueños, las esperanzas, para dar malas noticias, que hay gente a veces a su lado. Pero Dios pone gente idónea. Dios necesita gente idónea. Dios necesita gente que crea. Dios necesita gente que apoye, que respalde, que intervenga a favor de aquel que necesita una respuesta, que espera una respuesta, que espera un milagro. Por eso debemos rodearnos de gente que tiene fe. Debemos rodearnos de gente que cree a Dios, de gente que espera ver posible aquello que era imposible para el hombre. Gente que espera ver la intervención de Dios. Debemos rodearnos de aquellos que tienen fe, no de gente necia, no de gente que murmura. Debemos rodearnos de esa gente que tiene fe en Dios, no de aquella gente que señala, que critica, que juzga, que ve lo malo y no lo bueno. Debemos rodearnos de aquella gente que nos edifique. Es necesario en este tiempo acercarnos, humillarnos a Dios. Amén. Jesús va. Dice la palabra de Dios que Jesús llega allí donde estaba aquella niña, en aquella habitación, y tomando la mano de la niña. Oiga, Jesús no hizo como Jairo dijo. Jairo dijo: pon tus manos sobre ella. Jesús tomó la mano de ella. Amén, porque los milagros de Dios son a la manera de Dios, no a nuestra manera, no como queremos, no como sugerimos. Permitámosle a Dios que Él actúe como Él quiera. Amén. Podemos decirle: Dios, haz como tú quieras. Tú tienes poder, tienes dominio, tienes autoridad, haz como tú desees. Pero yo quiero mi milagro. Con humildad vamos a pedirle. Entonces Jesús toma la mano de aquella niña. Tremendo. Le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Y tenía 12 años. Y se espantaron grandemente aquellos que habían señalado, que habían juzgado, que habían llevado mala noticia, aquellos que no fueron apoyo para Jairo, más bien fueron estorbo. Hay gente que es estorbo para el milagro que usted está esperando. Hay gente que se opone al milagro, a la respuesta, pero ellos se sorprendieron. Aquellos que se han opuesto, aquellos que han criticado, que han juzgado, que han señalado, que han llevado la mala noticia, que están esperando el mal suyo para alegrarse, verán la respuesta de Dios, verán la intervención de Dios,
verán el favor de Dios, verán el cuidado de Dios y se sorprenderán. Porque la palabra de Dios dice que aunque Satanás ha venido a hurtar, a matar, a destruir, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para traer vida y vida en abundancia. Y hay vida en usted, hay vida en su familia, en ese familiar que está quebrantado de salud, hay vida abundante en el nombre de Jesús. Hay respuesta de Dios, respuesta del cielo, hay milagro en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, hay milagro. No se preocupe por los que se burlan, no se preocupe por los que no creen. No se preocupe por los que quieren anticiparle la derrota, el fracaso, por envidia. No se preocupe. Dios tiene el control de todo. Usted siga creyendo, siga humillándose, siga postrándose, siga pidiendo más humildad a Dios. Y Dios tiene ese milagro, esa respuesta. Dios no la va a dejar solo. Dios no la dejará desamparada. Amén. Gloria a Dios. La gente se espantó grandemente. Pero ¿cuál sería el gozo de Jairo? ¿Sabe? Valió la pena la humillación de Jairo. Valió la pena que rogara mucho. Le dio resultado a Jairo tener paciencia, tener fe, guardar silencio. Si usted y yo nos humillamos, si usted y yo guardamos silencio, si usted y yo esperamos que Dios opere a su manera, veremos el milagro. Nos gozaremos por el milagro. Yo me imagino a Jairo gozándose, regocijándose con su hija, con su esposa, con su familia, por aquella gran intervención que Jesús ha hecho. Y quiero decirle, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él está vivo. Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue haciendo maravillas. Vamos, yo le invito a que usted escriba su petición de oración, porque en esta mañana, con el poder de esta palabra, que es viva, que es eficaz, vamos a orar por sanidad, vamos a orar por libertad, vamos a orar por salvación, por bendición, restauración y restitución. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Escriba su petición allí. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir que la salvación llegue a nuestra casa, a nuestro hogar. Que aquellos que no creen en nuestra familia, en nuestro hogar, puedan creer en un Dios grande, maravilloso y todopoderoso, único, verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Usted que está allí anhela recibir a Cristo en su corazón como su único Salvador. Yo le invito a orar conmigo antes de orar por las peticiones y diga: Padre, te doy gracias por tu palabra. Hoy reconozco que en verdad he fallado, he pecado, había tenido orgullo, altivez en mi corazón. Hoy te pido que me perdones y te abro mi corazón a ti, Jesús. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración, sabe, hay fiesta en el reino de los cielos. Dios se goza y Dios se regocija con usted. Es necesario seguir caminando a la manera de Dios. Es necesario caminar en obediencia a la palabra de Dios. Hay que congregarse porque Dios quiere sanarle, liberarle, salvarle, bendecirle como nunca, abrir puertas que nunca se cerrarán. Dios quiere ayudarle, levantarle. Dios quiere darle la felicidad que anhela su corazón. Dios quiere hacer una intervención maravillosa como nunca usted ha visto. El favor de Dios, así Dios en este tiempo lo quiere hacer en su vida. Amén. Voy a orar en esta mañana si hay alguna petición, y si no, oramos a manera general por todos aquellos que necesitan un milagro, una respuesta, una intervención de Dios. Qué bueno que es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Raimundo pide oración por su familia. Están pasando momentos difíciles. Claro que sí, mi hermana, estaremos orando en esta mañana. Bueno, voy a ir leyendo las peticiones para orar en el orden, en el nombre de Jesús. Mi hermana Elizabeth Reséndiz: Padre, en esta mañana
Mira la petición de tu hija en el nombre de Jesús. Yo te pido que usted traiga sanidad para su familia. Dios mío, en este momento, toda enfermedad se va de su familia, de su hogar en el nombre de Jesús. Toda oración contraria, todo altar que se levanta en este tiempo, todo lo que quiere dañar, Dios mío, la salud de esta familia queda inoperante en el nombre de Jesús. Se va fuera de ese hogar, se va fuera de esa casa, se va fuera de esa familia el espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, amado Dios, que tú, Jesús, llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y esa victoria le pertenece a tu hija. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, te pido que escuches la oración de mi hermana Elizabeth Reséndiz. Escucha, Señor, el clamor. Dios mío, escúchanos a nosotros que estamos orando, que estamos clamando, que estamos pidiendo la intervención tuya a favor de esta hija, Padre, porque tú eres el que cambias, Dios mío, el lamento en gozo y la tristeza en alegría. Tú cambias la enfermedad por la sanidad. Tú cambias la maldición por bendición, Padre. Y en esta mañana creo que las bendiciones tuyas, Señor, sobreabundan sobre esta familia y ellos caminan, Señor, bajo cielos abiertos. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta mañana le damos gloria a Dios. Pido oración, dice mi hermano Uriel González, por Karen, por un trabajo, Padre, en esta mañana. Solo estabas esperando que este varón clamara, porque lo único que esperas, Señor, es que te pidamos a ti, que pongamos la mirada a ti, Señor, porque eres el Dios de lo imposible, Señor. Y en esta mañana yo te pido que tú sorprendas a este hijo, Dios mío, que le des un trabajo, Dios mío, un empleo, Señor, a Karen. Y así como aquella gente que rodeaba a Jairo se sorprendieron por la obra tuya, muchos se sorprenderán porque abrirás puertas de par en par para esta mujer, Dios mío, y le darás aún algo mejor de lo que ellos están esperando. Tu palabra dice que todo el que pide recibe, el que busca halla, y todo aquel que llama se le abrirá. Te doy gracias en esta mañana, amado Dios, porque eres Dios de respuesta, Dios que ayudas, Dios que bendices. Gracias, Padre, en esta mañana, porque nos has enseñado cómo obtener el milagro. No desprecias un corazón contrito y humillado, y a partir de hoy nos humillaremos más. A partir de hoy te buscaremos más. A partir de hoy, Dios mío, te obedeceremos. A partir de hoy guardaremos silencio ante las circunstancias, ante las pruebas, ante la gente. Guardaremos silencio esperando nuestro milagro, esperando la respuesta, esperando la victoria, Padre, que viene de ti. Gracias, Señor. Padre, en este momento pido por Raimundo, mira a su familia, Señor. Dios mío, están pasando momentos difíciles, Padre. Yo te pido una intervención a favor de ellos. Señor, tú has señalado esta familia, les has escogido. Dios mío, tienes grandes propósitos, Señor. Y así como un día mandaste, Señor, a que el mar que estaba embravecido, Dios mío, aquellas olas que se metían a la barca donde estaba Jesús con sus discípulos, les mandaste a callar, Señor. Aquella tormenta enmudeció, cayó, Señor. En este momento también, por un punto final, Dios mío, manda que aquella circunstancia, que aquella situación, que aquella adversidad calle, Señor, y venga la bonanza sobre este hijo, sobre esta familia, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno que tú eres, Padre. Qué grande es tu nombre, Señor. Qué bueno que tú eres, amado Dios. Mi hermana Arlene Amaya pide oración por su hogar. Padre, en este momento yo te pido que tú intervengas a favor de esta hija. Toma a su esposo, toda obra de hechicería,
toda obra de brujería, Señor, todo altar, Dios mío, para traer división, separación, Dios mío, todo consejo del maligno, todo consejo de gente extraña, Dios mío, todo consejo, Señor, para destruir este hogar, Dios mío, hoy queda nulo, queda inoperante, porque se cae el velo, se cae la venda de la vida de este hombre, de este varón, Padre, y creo que hay una intervención del cielo en el nombre poderoso de Jesús en él, Dios mío, en ella, que te ha creído, que ha esperado, Señor, que se ha humillado, que te ha rogado, que ha suplicado, y una intervención del cielo a favor de esta hija, de su hogar, de su familia, papá. Quita todo obstáculo, todo impedimento, todos aquellos, Dios mío, que al igual que Jairo solo quieren dar malas noticias, solo quieren llevar el fracaso, la derrota, aquellos que solo quieren actuar para mal. Aleja aquellas piedras de tropiezo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y añade gente idónea a este hogar, a esta relación, a esta familia, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno que tú eres, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Sé que eres Dios que amas la familia. Dios que tomas el control de todas las cosas. Padre, presento la vida de Cristian Romero. Trae la restauración para su hogar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy te pido una intervención en su hogar, que tú seas el centro de ese hogar, que tú hagas una intervención maravillosa en él, Dios mío, y en las personas que viven con él, Padre, porque solamente tú tienes el poder para cambiar, para transformar la vida del ser humano. Hubo hombres y mujeres cambiados, transformados y restaurados por ti, y de igual manera yo creo que tú harás en él y en su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Trae cambio, trae liberación, Señor. Trae respuesta, Padre, a la vida de este hijo, en el nombre de Jesús. Mi hermana Reina Rondinel pide oración por salvación de Raquel, que está muy grave por su vida, Señor. En este momento toma la vida de aquella mujer, Raquel. Padre, mira que Jairo pedía por la salvación, Dios mío, de su hija. Hoy, Señor, también pedimos por la vida de Raquel. Tú eres Dios grande y poderoso. Allí donde ella se encuentra, quebrantada de salud, Padre, tócale en este momento. Obra milagros, Señor, prodigio sobre la vida de ella. Cumple tu propósito, Dios mío. Trae salvación a la vida de esta mujer, que ella tenga un encuentro personal contigo allí donde se encuentra, papá, en el nombre de Jesús. Y toma la vida de Reina Rondinel, Señor. Glorifícate en su vida, en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito en ella, Dios mío. Sigue alcanzando los que han de ser salvos, Señor. Toma el control de la familia Rondinel Curilla, Señor. Sea usted glorificándose en gran manera, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque es mañana de sanidad, mañana de liberación, mañana de restauración y de respuesta tuya. Y en este día habrán buenas noticias. Padre, toma la vida de Rafael Andrés, Dios mío, en esa UCI donde se encuentra. Padre, haz una intervención poderosa. Toma el control, Dios mío, en este momento de su vida, de su sangre. Padre, haz una transfusión, Dios mío. Aumenta las plaquetas, Señor. Toma el control de sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos. Señor, en este momento normaliza su cuerpo, estabiliza su salud. Padre, Dios mío, haz una intervención grande en la vida de él, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú operas, tú trabajas a favor de aquellos que creen, Señor. Dios mío, gracias por lo que tú harás, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero invitarle para que a partir de las 6 a.m. usted pueda conectarse a través de este medio. Hay una palabra a tiempo, una palabra poderosa que bendecirá su vida y mi vida a través de nuestro pastor Luis Monte, desde Iglesia Cristiana Milagro de Dios en Montería, Córdoba. Amén. 8:30 de la mañana, nuevamente una poderosa palabra. Ayuno por las familias. Amén. Es necesario
que usted y yo trabajemos con las armas que Dios nos ha dejado para recibir el milagro. Amén. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto, les bendice su amiga y pastora Iris Benítez. Bendiciones.